¿Cómo estamos, amigos de Perú 21? Este es Entrevista 21 y soy Pablo Vil. Ahora vamos a conversar sobre México. Ayer fue un día especial en México, se llevaron a cabo las elecciones generales en México con gran expectativa, no solo para la región, sino para todo el mundo en general. ¿Por qué? Porque se jugaban dos visiones muy distintas para el futuro del país. Principalmente, el ganador fue el partido Morena y la candidata de Morena es Claudia Sheinbaum, que obtuvo el 58% de los votos aproximadamente frente a Xochitl Gálvez, que obtuvo 28% de votos. Si bien las cifras todavía no están cerradas, esto es más o menos el panorama que ha dejado esta jornada electoral. Y para analizar un poco los resultados, los opresivos resultados, tenemos en línea al profesor Luis Núñez. Él es internacionalista y nos va a comentar acerca de las elecciones. Buen día, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, con mucho gusto. ¿Cómo está? Profesor, lo primero, usted habrá visto ya los resultados y la primera pregunta sería, ¿fueron sorpresivas o eran unos resultados que se esperaban? No fueron sorpresivos. La mayoría de las encuestas daban estos resultados aprox. Y aquí habría que ver el contexto. El contexto de un país que por primera vez va a tener una presidenta mujer en 200 años. Me refiero de república, de país libre. Recordemos que México, por cierto, es un país federal. Cada estado, lo que llamamos acá, cada departamento tiene sus propias reglas. Y Claudia es una mujer de origen lituano. Sus abuelos lituanos emigraron a México, ahí nacieron sus padres. Es una mujer que estudió física, pero que se ha dedicado a la ingeniería ambiental. Y en el 2018, porque mucha gente a veces dice, ¿y esa señora dónde salió? Bueno, ella desde el 2002, 2004 apoyó a Andrés Manuel López Obrador, que es un político tradicional, que fue primero del PRD y luego creó el Movimiento Ciudadano Morena, que tiene que ver con algo que en México hay una gran tradición, que es la Virgen de Guadalupe, que se le llama la Morenita. O sea, el factor marketing religioso político estuvo presente en la campaña de Andrés Manuel y en esta también. Esta mujer en el 2018 fue candidata a la gobernatura de México, digamos de la Ciudad de México. Estamos hablando de más de 20 millones de personas, casi la población un poquito menos de Perú. Ganó, ha hecho una buena labor, pero siempre en México el problema de la violencia y la inseguridad ciudadana está con una espada de Damocles. Lamentablemente, hay que decirlo con todas sus letras, esta candidatura ha sido apoyada por las Fuerzas Armadas y también por el narcotráfico. Eso no es una especulación, esto es cierto. Ha sido una de las campañas más violentas que hemos tenido en el mundo. Esta mañana asesinaron a un no candidato, a un elegido de otro partido. La campaña ha sido muerte a periodistas, muerte a candidatos y sigue habiendo violencia en México. Este es el panorama inicial. Lo otro que te pudiera decir es que sí, efectivamente habían dos mujeres compitiendo. La que quedó en segundo lugar era la unión del PAN, del PRI y del PRD. O sea, los tres partidos históricos de México se unieron, pero no lograron llegar al 30%. Y por supuesto, la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la campaña fue fundamental, porque él con sus conferencias de prensa de las 5 de la mañana, evidentemente tenía influencia en el conglomerado del electorado. Si quieres más tarde te cuento ahorita sobre la observación internacional. Esta distancia de 30%, me acuerdo haber revisado diversas encuestas. En México salieron últimamente diversas encuestas y había una tendencia que decía de que se podrían acercar siquiera. ¿Esto realmente fue así? Incluso
hubo una encuesta, bueno, no sé si ahora llamarla de dudosa procedencia, pero que decía de que el margen está bastante corto. Finalmente, estos 30%, estos 30 puntos de diferencia, ¿es realmente lo que divide ahora México? ¿Es realmente lo que representa la distancia entre la oposición y el oficialismo? Sí, así es. Y te digo más, yo creo que Morena tiene un equipo electoral que agarró lo mejor que tenía el PRI, el PAN y el PRD, que fue el partido original de Andrés Manuel. Uh-huh. O sea, tener lo que se llaman miembros en las mesas, observadores, los testigos de la mesa. Ellos consiguieron eso en un país donde iban a votar y votaron nada más y nada menos que aproximadamente 90 millones de personas. Uh-huh. No es poca cosa lo que estamos diciendo. Y donde el 40% de esos 90 millones eran jóvenes. Y donde también no solamente estaba en cargo disputado la presidencia, sino 20,000 cargos de elección popular. Y aquí funcionó el efecto arrastre. Claro. Se decía que la candidata que quedó en segundo lugar iba a ganar muchísimos gobiernos regionales, pero el efecto arrastre hizo que hasta gobernaturas o gobiernos regionales tradicionales que pertenecían al PAN o al PRI, esta vez los ganó Morena. Funcionó el efecto arrastre. Esta señora es ingeniera química con especialidad en medio ambiente y a pesar que ha tenido ese cargo tan grande de ser gobernadora de la Ciudad de México, tiene un talante distinto al del actual presidente. El 2 de octubre, que ella va a asumir la presidencia, yo creo que se va a dar un efecto distinto. Ella tiene, y ayer lo dijo en su discurso de aceptación del triunfo, que marca la diferencia, porque en México Andrés Manuel López Obrador cada día tiene más detractores. Uh-huh. Incluso es importante señalar de que ella obtuvo 58% aproximadamente, mientras que López Obrador obtuvo 53% cuando él salió elegido presidente de México. Esto de alguna manera no solo demuestra de que, claro, el arrastre la ayudó, pero también, digamos, tendría ciertas virtudes que la encaminaron pues a ser la favorita y la preferida. Profesor, ¿qué esperar ahora de ella? Usted ya nos ha adelantado un poco, pero ¿qué esperar de ella a partir del 2 de octubre? ¿Cómo será la forma de gobierno? De alguna manera ella también ha sido muy clara en decir de que va a continuar las políticas de López Obrador. ¿Qué de nuevo le puede añadir a esto? Yo creo que siendo una mujer más joven, maneja el tema de género, lo ha dicho ayer en su discurso. López Obrador, diciéndose un hombre socialista, a mí me parece un hombre bastante conservador y esto le va a traer un aire fresco a la política. Recordemos que Claudia además vivió cuando niña los efectos de las revoluciones que llamamos de París 68 y luego la violación de los derechos humanos que se dio en el propio territorio mexicano. Creo que le trae un aire fresco y yo me proyecto en decir que creo que mejorará también la relación con el Perú, que está bastante deteriorada por insistencia de López Obrador. Así que esperemos lo mejor para México, porque si a la señora Claudia le va bien, a México le irá mejor, un país donde todavía hay mucho machismo, muchas desigualdades sociales, pero por fin pudieron elegir a una mujer presidenta. Yo no soy de aquellos que dicen que las mujeres presidentas son mejores que los hombres presidentes. Uh-huh. De hecho, en el Perú tenemos un gran debate sobre ese tema. Pero creo que le trae un aire fresco a un sistema mexicano muy, muy colapsado, de mucha deuda social y de mucha informalidad. Uh-huh. De hecho, ya también algunos países como Estados Unidos, España, ya se han adelantado y han salido a felicitar esta decisión que ha tomado finalmente México. Y profesor,
Hablemos un poco de la oposición. ¿Qué le faltó entonces a Xochitl Gálvez, que reunió pues al PRI, al PAN, al PRD? ¿Qué le faltó para no, digamos, reunir los votos necesarios para finalmente salir victoriosa? Algo antes de hablar de ese tema, acabas de mencionar las relaciones internacionales. Casualmente, dentro de un par de años, a México le toca hacer una reevaluación del Tratado de Libre Comercio que tienen con Estados Unidos y con Canadá. Y ahí tendrá la señora Claudia que ser muy, muy, muy atrevida en entender la dimensión que tiene un tratado con los otros dos países. Y sobre lo que estás preguntando, bueno, creo que a Xochitl le faltó renovar la maquinaria. Esos tres partidos están un poco desgastados en cuanto a la organización y el marketing. La señora Claudia manejó muy bien el tema de las redes sociales y manejó muy bien, por supuesto, el apoyo de estar ahorita en el gobierno. O sea, eso no es poca cosa en un país como México. Y creo que hay lecciones aprendidas. Los jóvenes mexicanos no querían participar mucho en la elección, sin embargo, fueron decisivos. Los jóvenes mexicanos, como otros jóvenes en el mundo y sobre todo en América Latina, se han vuelto apáticos y desconfían mucho de la política. Yo creo que eso es importante. Y luego está el papel también de los observadores, que fue fundamental. Fíjate lo que está sucediendo al contrario de México. Las delegaciones de observadores internacionales cada día se están retirando del próximo proceso electoral que hay en Venezuela, lo que significa que Colombia, Brasil, la Unión Europea no confía en el sistema electoral venezolano. A diferencia de un Instituto Federal Electoral en México que cada día da más garantías de que las elecciones tienen lo que uno llama la trilogía: justas, libres y transparentes. Y profesor, hablando un poco del legislativo, del Congreso, Morena también ha obtenido votos importantes, de hecho mayorías tanto en los diputados como en el Senado. ¿Esto qué significa? Principalmente porque tener una mayoría calificada permite hacer reformas. Muy interesante tu pregunta y tu reflexión. Bueno, México ya se ha acostumbrado a la convivencia parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Desde el año 2020, cuando el PRI dejó de ser hegemonía, han aprendido a convivir. Por supuesto que las diferencias políticas existen, pero yo tengo la impresión que, de paso, esa convivencia es importante. Siempre habrá oportunidad para el diálogo, para aprobar leyes importantes. Y otra cosa que mucha gente no sabe: México, por su dimensión federal, es un país que vive permanentemente en elección. Si ustedes investigan por Google o por cualquier otro buscador, verán que en breve habrá otra elección, ya sea municipal, etcétera. Los gobernadores, siempre hay una dinámica electoral. Entonces, ya han aprendido a convivir en democracia. Y eso es lo que va a pasar con senadores y diputados. A aprender a continuar a vivir en democracia y aprobar leyes. Porque como te dije, y por cierto, eso nos equipara mucho. Yo creo que dos países que se parecen mucho en América es precisamente México y Perú. Han tenido la etapa virreinal, han tenido una etapa de el Inca, el Aymara, el indio mexicano, ya sea maya o azteca. Hay muchas cosas que se nos parecen. Ojalá aprendamos lecciones pero voy a reformular la frase para que no sea repetitiva. Ojalá aprendamos lecciones de lo que acaba de pasar ayer en México. Perfecto, profesor. Y ya para ir terminando, ¿cuál va a ser el papel finalmente luego del 2 de octubre con López Obrador? ¿Va a ser la mente detrás de Claudia Sheinbaum? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo avisará usted este panorama? Ella ayer en su discurso inaugural marcó distancia, como diciendo: aquí la que va a gobernar soy yo.
no necesito a este señor a pesar que tiene una gran amistad con él. Y López Obrador ha prometido irse a su rancho, chacra, finca, como decimos en varios países. Por cierto, el nombre de la chacra de López Obrador es La Chingada. La Chingada en México es prácticamente, me van a perdonar las damas que nos están oyendo, como mandar al carajo a alguien, ¿no? O sea, López Obrador se va a vivir a su rancho que se llama El Carajo, pero allá le dicen La Chingada. Ojalá se quede ahí, cuide a sus nietos, a sus ovejas, a sus vacas, y no se meta tanto en la política para que esta señora pueda tener un papel protagónico y con un equipo distinto a la política tradicional, que ya le fastidia mucho al latinoamericano y al mexicano también. Profesor, aprovecho también su participación aquí porque usted mencionó algo bastante importante acerca de los observadores internacionales respecto a lo que viene ocurriendo en Venezuela. Justamente veíamos, saliéndonos un poco del tema de México, veíamos de que hace poco la Unión Europea, Venezuela dijo de que ya no los aceptaría los observadores internacionales de la Unión Europea. ¿Qué significa esto y cuál es la importancia, para recordar a nuestros lectores, del papel de los observadores internacionales en una elección? Es muy importante porque, como vienen con experiencias y ópticas de varios países donde han visto elecciones, pueden aportar mucho a lo que es precisamente este tema de la limpieza electoral. Yo recuerdo que yo vine al Perú en el año 2000, precisamente como jefe de una misión de observación electoral del Centro Carter, y puse a disposición de las autoridades electorales los mecanismos que se usan para que una elección sea justa, libre y transparente. Creo que se dio ayer en el caso de México, y creo que por eso algunas misiones se están retirando de la observación electoral en Venezuela, porque no encuentran las condiciones, digamos, equitativas para participar en una elección. Así que estaremos muy atentos a los comunicados que en las próximas horas emitirán las delegaciones de observación electoral en México, y estaremos muy atentos a lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días, tema que he conversado con tu colega Carlos Cabanilla. Perfecto. Muy amable, profesor. Usted ha sido muy amable por toda la explicación, por todo el análisis. Y bueno, ya nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Un gran abrazo a toda la familia. Perfecto. Bueno, amigos de Perú 21, hemos tenido el análisis del profesor Luis Núñez. Él nos ha explicado un poco el panorama que se ha vivido en México el día de ayer, en día de elecciones, y lo que se avisora para los próximos días con ya el triunfo confirmado de Claudia Sheinbaum. Los animamos a continuar en las plataformas de Perú 21, también descargarse el e-paper y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta pronto.